Hola a todos, ¿qué tal estáis? En este apartado vamos a ver cómo resolver triángulos rectángulos. Dedicaremos otro apartado para resolver triángulos no rectángulos, es decir, triángulos oblicuángulos. Comenzamos. Resolver un triángulo consiste en calcular la medida de sus lados y de sus ángulos. Las herramientas necesarias para resolver un triángulo rectángulo son tres. La primera es saber que la suma de sus ángulos interiores es de 180 grados. Ya sabemos que uno de ellos mide 90 grados, por lo tanto los otros dos sumarán 90 grados, es decir, son complementarios. La segunda es conocer el teorema de Pitágoras. Y por último, la tercera es conocer las razones trigonométricas. Con estas tres herramientas resolveremos cualquier triángulo rectángulo. Una nota importante es saber que para resolver un triángulo necesitamos conocer, además del ángulo recto que ya conocemos, otros dos elementos. Y además, uno de esos dos elementos debe de ser un lado. Es decir, que deben de darnos un lado, el ángulo recto, y luego otro elemento más. El otro elemento puede ser o un ángulo o un lado. Pero a la fuerza, además del ángulo recto, un lado. Es decir, que si no nos dan un lado y nos dan tres ángulos, no podemos resolverlo. ¿Entendido? Por ejemplo, fijaos en la siguiente figura. En estos dos triángulos solo conocemos los ángulos. Si nos dan un triángulo y nos dicen que sus ángulos son 30, 60 y 90, no podemos calcular la medida de sus lados. ¿Por qué? Porque este triángulo y este e infinitos más serían triángulos con esas medidas de los ángulos y sus lados serían distintos. Con lo cual, a la fuerza nos tienen que dar la medida de un lado. Bien, dicho eso, vamos a hacer un par de ejemplos. Dice así, resuelve los siguientes triángulos rectángulos. En este triángulo rectángulo nos dan tres datos y uno de ellos es un lado, así que podemos resolver. Bien, hay que acordarse de una cosa importante. Si este es el vértice A o el ángulo A, enfrente, el lado que está frente a él es A también, A minúscula. Si este es el ángulo B, frente a él, B minúscula. Y ángulo C, frente a él, C minúscula. ¿Qué quiere decir eso? Pues en este caso quiere decir que tenemos el lado que está frente al ángulo de 90 grados. Y frente al ángulo de 90 grados, ¿qué lado hay? Pues la hipotenusa. Por lo tanto, nos están dando la hipotenusa y el otro lado es un cateto. Esto es importantísimo porque ahora vamos a aplicar Pitágoras para calcular el otro cateto. Pues venga, vamos calculando. Sabemos que hipotenusa al cuadrado, es decir, 17 al cuadrado, es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Por lo tanto, para calcular b, lo que hay que hacer es pasar el 8 al cuadrado restando al otro miembro, operar aquí y luego hacerle la raíz cuadrada. Lo hacemos y eso nos da 15 centímetros. Ya tenemos la medida de los tres lados y el ángulo de 90 grados. ¿Cómo calculamos los otros dos ángulos? Si tuviésemos o B o C, como sabemos que la suma es de 180 grados, estos dos sumarían 90 porque son complementarios. Teniendo uno, tenemos el otro restándole 90 menos la medida del otro. Pero como no tenemos la medida de ninguno de los dos, pues tenemos que usar la otra herramienta que nos queda, que son las razones trigonométricas. Entonces, ya sabemos que las razones nos relacionan los lados. ¿Qué lados tengo? Tengo A y tengo C. Si tengo A y tengo C, me centro, por ejemplo, en el ángulo C y ya sabemos que respecto a C, este es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa y eso es el seno. Es decir, seno de C es igual a cateto opuesto, que es 8, partido de hipotenusa, que es 17. Y ahora, simplemente para calcular C, tenemos que hacer arcoseno de esta cantidad de 8 partido 17. Eso con la calculadora nos da aproximadamente 28,07 grados. Ya tenemos el ángulo C. ¿Qué nos falta? El ángulo B. Y para ello usamos la tercera herramienta, que la suma de los tres ángulos es de 180 grados. Pero como ya os he dicho, simplemente basta con saber que son complementarios. Por lo tanto, si B y C son complementarios, suman 90 grados. Para obtener B tenemos que hacer 90 menos lo que nos dio C. 90 menos 28,07.
Y eso es igual a 61,93 grados. Por lo tanto, el triángulo queda resuelto. Bien, vamos a otro ejemplo. En este caso nos están dando la medida de un cateto, ya que no está frente a 90 grados, eso no es la hipotenusa, con lo cual es un cateto, y nos dan también un ángulo. Por lo tanto, lo primero de todo es darse cuenta de que tenemos dos ángulos, por lo tanto, calcular el otro es sencillo. Ya sabemos que la suma de los tres es 180, o simplemente, como estos dos son complementarios, suman 90 grados, este es de 70. Así que B es igual a 90 grados menos C, es decir, 90 menos 20 igual a 70. Rápidamente calculamos el ángulo que falta. Ahora, ¿cómo calculamos los dos lados? Pues tenemos que usar las razones trigonométricas. Además, lo podemos hacer de varias formas. ¿Por qué? Porque como queremos calcular A y C y tenemos varios elementos, tenemos, fijaos, el ángulo B, el ángulo C y el lado B. Si queremos relacionar mediante las razones trigonométricas el ángulo B con el ángulo A, tenemos que usar el seno, que es el cateto opuesto partido de hipotenusa. Como el seno de 70 lo conozco y B lo conozco, nos quedará A como incógnita. Si quiero calcular C, en vez de tomar el seno, tomaremos la tangente, porque la tangente de B es cateto opuesto partido cateto contiguo o adyacente. La tangente de B la conozco con la calculadora, el cateto opuesto sé que es 10 y me queda como incógnita C. Si quiero hacerlo con C, de la misma forma, ya sabemos que en este caso B es el cateto contiguo o adyacente a C. Por lo tanto, si uso el coseno, coseno de C será cateto contiguo o adyacente partido de hipotenusa. Conozco el coseno de C, conozco B, incógnita A. O si quiero calcular C, pues sería la tangente. Tangente de C, tangente de 20, es igual a cateto opuesto, C, mi incógnita, partido cateto contiguo adyacente, B, que lo conozco y es 10. Es decir, hay multitud de formas. Pues venga, vamos a usar la primera que hemos dicho, el seno de B, el seno de 70. Seno de 70 es igual a cateto opuesto, que es B, es decir, 10, partido de hipotenusa. La hipotenusa es A, nuestra incógnita. Pues bien, tenemos seno de 70 y tenemos 10, simplemente calculamos A despejando. A, que está dividiendo en el segundo miembro, pasa al primero multiplicando, y el seno de 70 que está multiplicando pasa al segundo dividiendo. Nos quedaría entonces A igual a 10 partido de seno de 70. Usamos la calculadora y esto nos da de forma aproximada que la hipotenusa A mide 10,64 centímetros. Bien, y ya solo falta calcular la medida del cateto C. Para ello podemos usar, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ya que tenemos los otros dos lados, o, si lo queréis, pues usamos también las razones trigonométricas. Por ejemplo, ¿qué razón trigonométrica, usando también el mismo ángulo, 70, nos relaciona el cateto opuesto con C, que sería el cateto contiguo o adyacente? Pues esa es la tangente, ¿verdad? La tangente de 70 entonces es igual a cateto opuesto a B, que es 10, partido de C, cateto contiguo o adyacente. Y despejamos de la misma forma, C es igual a 10 partido de la tangente de 70. Entonces, con la calculadora hacemos las cuentas y eso nos da de forma aproximada 3,64 centímetros. Y por lo tanto, el segundo triángulo queda resuelto. Pues eso es todo. Espero que lo hayáis entendido y os haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase.